Saludos a todos, soy Antoni Casasempere, voy a ser el conductor de este taller de presentación de las novedades de Mascudea 2022, aunque vamos a centrarnos en la herramienta Pregunta, Tema, Teoría. Espero que hayan pasado unos días estupendos, un poco de desconexión. Nosotros retomamos taller después de casi 3 semanas de desconexión. Y ya volvemos a empezar el año con la programación que tenemos hasta final de febrero. Y nada, continuar trabajando regularmente con el programa Mascudea. Bien, el taller durará 1 hora en total hasta las 5 de la tarde, hora de España. Si se conectan desde América, me imagino que son sobre las 9 de la mañana, pues hasta las 10. Y en ese tiempo, pues, ir atendiendo todas las preguntas que tengan en cualquier momento que se les ocurra algo, cualquier comentario, pues me lo trasladan por el chat, aunque al final del taller también voy a dejar unos minutos por si les surge cualquier pregunta, cualquier comentario tenga que ver con la presentación o no. Sí, 9 de la mañana en México más o menos ya tengo el control, por eso no digo ni buenas tardes ni buenos días, sino saludos, porque sé que nos siguen desde todas partes de Europa, de América. Entonces vamos a empezar a trabajar ya con ese taller. Tenemos aquí los contenidos que teníamos preparados. A modo de estructura, solemos abordar en los talleres cualquier idea o desarrollo que nos parezca interesante en cualquier momento. Pero bueno, siempre es interesante tener un guión para ir trabajando. Bien, este es el 5.º seminario que hacemos de presentación del programa y en concreto, además de repasar todas las herramientas nuevas de esta nueva versión de Mascudea 2022, pues nos vamos a centrar un poco más de tiempo en la práctica, abordando el escenario de trabajo de pregunta, tema, teoría. ¿De acuerdo? A final de mes, creo que es el 26, nos centraremos en el explorador y la matriz de palabras e iremos continuando con todas las herramientas que el programa pues han desarrollado en esta temporada. Empezábamos esta ronda de talleres hablando de la nueva herramienta de trabajo colaborativo del programa, Team Cloud. Es un complemento de pago para equipos de investigación para que puedan compartir archivos en un entorno seguro. Se analizan offline, pero se comparten online entre los miembros del equipo de investigación. Mascudea lo que hace es organizar las comunicaciones y los archivos del equipo para que esté todo sincronizado adecuadamente. Normalmente solo paga la licencia la persona responsable del equipo y los 4 miembros que permite del equipo pues la tienen gratuita. Bien, aquí pues en la primera clase desarrollamos todas las características de esta herramienta, pero bueno, como ya lo tenemos en YouTube subido, pues me lo voy a saltar. Y vamos a pasar directamente al gráfico de comparación de perfiles, en el que comparábamos diferentes casos, grupos de documentos, conjuntos de documentos, dependiendo de las codificaciones y variables que tenía. Entonces, cada línea era un caso y podíamos ver esta herramienta cómo nos ayudaba pues, a comprender mejor el trabajo. En este caso habíamos cogido un grupo focal, podíamos ver los diferentes participantes del grupo focal y luego seleccionábamos los códigos que nos interesaban y luego también hay que atender en esta nueva versión a comando habitual que se ha ubicado en muchos escenarios de enviar la hoja de trabajo de pregunta, tema, teoría. Entonces, muchos escenarios, ahora pulsando en este enlace que pueden ver aquí, nos lo manda directamente a la herramienta que vamos a ver hoy y también podemos exportar o copiar al portapapeles este diagrama tan interesante de la nueva versión. Otra de las posibilidades que teníamos en el programa es dentro de la matriz de relaciones de códigos, en el menú de herramientas visuales, podíamos exportar una matriz de adyacencia. Estuvimos haciendo la práctica para ver, por ejemplo, cómo la podemos exportar esa matriz de adyacencia a un software como Ucinet de redes sociales y cogíamos el ejemplo y lo exportábamos
a UCINET. Entonces, ahora esta nueva exportación desde dentro de la matriz de relaciones de códigos ya se puede realizar con el nuevo programa. Otra de las nuevas funciones que teníamos era importar comentarios y resaltados de Word directamente a Mascudea. En el sistema de preferencias de los documentos teníamos la posibilidad de importarlo directamente. Por defecto va a estar marcado. Si no nos interesa, lo podemos desactivar con estas dos casillas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer el programa fundamentalmente, lo tenemos aquí en el ejemplo, es codificar con códigos de colores cada uno de los resaltados y los comentarios del documento de Word lo va a convertir en un memo, ¿de acuerdo? Tenemos el ejemplo de cómo sería en Word este documento y cómo el programa pues lo importa codificando con colores y creando los memos para los comentarios. También estuvimos trabajando el tema de los resúmenes de documento y resúmenes de caso, que es una nueva herramienta, ¿de acuerdo? Teníamos la idea de la matriz de perfil, donde podíamos analizar horizontalmente todos los casos para hacer un resumen de caso para cada tema y luego categorizar en vertical todas las ideas de cada uno de los temas para los participantes. Este era el esquema de funcionamiento del resumen de documento y resumen de caso. Teníamos aquí los resúmenes de cada código y luego hacíamos el resumen de documento y los resúmenes de código para cada uno de los códigos. Dependiendo de cómo estuviéramos trabajando horizontal o verticalmente, estuvimos viendo en la sesión correspondiente cómo iba desarrollándose. Aquí tenemos la representación del resumen de documento y resumen de caso, de código. Podemos ver cómo se ha añadido esta nueva zona para escribir los resúmenes y se trabaja dentro del entorno analítico de los resúmenes que tiene el programa en el menú análisis. Como pueden ver, al fondo de las imágenes se está representando los resúmenes. Entonces nos aparecen aquí esos cuadros amarillos que son los resúmenes que hemos ido creando para sintetizar básicamente la información. Aquí teníamos el explorador y la vista de resúmenes, como los resúmenes que estuvimos practicando antes de las fiestas, pues los resúmenes que habíamos hecho de cada uno de los casos se iban integrando y luego teníamos una herramienta, la vista de resúmenes, para verlos todos integrados y localizados y poder hacer un seguimiento de los mismos. Bien, esta es la herramienta en la que vamos a centrarnos hoy, la herramienta de preguntas de teoría, que a mí me ha parecido muy interesante, más que nada porque permite integrar el diseño de la investigación en lo que es el proceso del análisis de los datos y lo que nos va a proporcionar es un vínculo, un enlace, un puente entre el análisis realizado con Mascudea y el informe de resultados. ¿De acuerdo? Nos va a ayudar. Muchas veces hemos terminado de codificar un material y decimos, bueno, ¿y cómo traslado esta codificación a un informe de resultados? ¿De acuerdo? Es una pregunta recurrente en las clases, ¿no? ¿Qué tengo que poner en el informe de resultados? Pues bueno, para solucionar esta situación se ha desarrollado esta herramienta que es como una especie de asistente donde vamos insertando todos los elementos y lo que hace es compilarlos en un informe final de resultados, ¿de acuerdo? Es similar a un documento, un memo, donde vamos incluyendo los resultados de los códigos, las conclusiones, hasta llegar a la teoría o la respuesta a las preguntas de investigación que teníamos planteadas, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Nosotros partimos del trabajo con la idea del mapa del diseño de la investigación. Es recomendable hacer un diagrama, un dibujo de los principales componentes de una investigación para trazar sus flujos metodológicos de forma que cada una de las preguntas de investigación quede claro qué conceptos tiene implícitos, qué objetivos, qué técnica de toma de datos necesito desarrollar para darle respuesta, etcétera. Entonces, establecíamos 3 dominios: el dominio teórico, el
de los métodos y el analítico en el mapa del diseño, en este dibujo. Y lo que hacíamos era, lo que pretendemos es adaptar este dibujo de nuestra investigación a la herramienta de pregunta, tema, teoría. Entonces, en el dominio teórico establecemos las preguntas de investigación. En el dominio de los métodos utilizamos en la mayoría de ocasiones códigos deductivos que hemos importado y tenemos localizados en el proyecto, tenemos los códigos que podemos llevar. Y en el dominio analítico pues tenemos desde memos, códigos, segmentos, diagramas, toda la información que hemos ido compilando al respecto del análisis. Todo eso se integra. Vamos a ver el aspecto que tiene. Este sería el aspecto que tiene, que es el que vamos a practicar ahora cuando termine la presentación. Este es el aspecto que tiene. Funciona creando hojas de trabajo. Una hoja de trabajo puede coincidir con una pregunta de investigación. Entonces, esa pregunta de investigación vamos añadiéndole los componentes que va a tener. Los componentes los tienen aquí en la parte inferior, códigos y temas relacionados, segmentos, tablas de resumen, memos, gráficos, mapas conceptuales y la integración final, la pestaña de integración final, que la tienen aquí a la derecha, en la que se compila toda la información. Y con esto podemos, dándole aquí, a exportar hoja de trabajo, crear un informe de resultados, que lo tenemos aquí, el encabezado del mismo, los títulos. Tenemos aquí el informe de resultados de pregunta, tema, teoría, que se genera en el programa, con el programa Microsoft Word, ¿de acuerdo? Este informe, al estar en Word, se puede modificar, se puede adaptar y es un buen inicio al informe de resultados de la investigación que estamos haciendo. Otras herramientas, aparte de pregunta, tema, teoría, que se han añadido, sería el explorador y la matriz de palabras, que la veremos en el taller de final de mes. Simplemente introducimos la palabra que queremos explorar y explora en todo el proyecto, por frecuencia en los documentos, con qué otras palabras está combinada, en los memos, en las paráfrasis, en los comentarios, en qué códigos aparece más esta palabra, etcétera. Nos da una visión muy precisa de todo el desarrollo de un término a lo largo del proyecto. Otra de las herramientas que se han desarrollado en el menú de MaxDictio sería el visor de la matriz de palabras. En este caso introducimos varias palabras y el programa nos va a mostrar su distribución a lo largo de todos los documentos. De acuerdo a las palabras que queremos, podemos ver qué frecuencia de ocurrencia tienen en los documentos que le hayamos indicado. ¿De acuerdo? Van a aparecer en forma de nodos, pero bueno, estos nodos se pueden convertir a valor numérico al hacer clic aquí en la barra de herramientas. Estas serían las herramientas que abordaremos como formas prospectivas o exploratorias en un proyecto para explorar su contenido, un análisis de contenido cuantitativo. Entonces lo veremos dentro de 2 semanas, si no me equivoco, creo que es el miércoles 26. Bien, otra de las herramientas que se ha desarrollado con el programa serían los grupos focales. Hay un nuevo asistente de importación de los grupos focales que nos permite corregir errores en la asignación de los nombres de los participantes y ya le podemos introducir el color que nos interese de cada uno de los participantes para identificarlo mejor a la hora de visualizar el grupo focal. Vemos aquí el asistente y cómo pueden ver cómo se ha importado y se ha diferenciado cada uno de los turnos de habla. Este sería otro de los cambios en los grupos focales. El trabajo con encuestas, con cuestionarios, también se ha visto modificado. Hay nuevas herramientas en la barra de trabajo y en concreto tenemos buscar y autocodificar dentro de las respuestas de los cuestionarios,
Y luego tenemos el diccionario, que podemos con el diccionario autocodificar también estas respuestas. El diccionario sabe que introducimos categorías y los términos de cada una de las categorías y podemos buscar dentro de las respuestas de las encuestas y codificar los resultados en base a las palabras que nos interese del diccionario. ¿De acuerdo? No sería codificar nosotros manualmente, sino que codificamos con los términos que introducimos. La otra posibilidad adicional es analizar estas encuestas directamente en Stats, en el módulo Stats, que podemos exportar. Parafraseando archivos multimedia de vídeo es otra de las posibilidades que trae el programa. Previamente en la versión anterior podíamos realizar paráfrasis de textos. La utilizamos en el análisis de la literatura de un proyecto de investigación, las paráfrasis, pero ahora también se añadió la posibilidad de de parafrasear archivos de vídeo y, como pueden ver en la herramienta de categorizar paráfrasis, también quedan integrados estos segmentos parafraseados de vídeo, ¿de acuerdo? Es otra de las novedades. Han cambiado los emoticódigos, ahora hay miles de ellos, muchísimos más. Tenemos gran cantidad de emoticódigos para utilizarlos durante la codificación, si se utiliza esta herramienta. Y luego otras mejoras que se han producido es mejoras en el flujo de codificación. Ahora, al introducir el nombre de un código, al empezar a introducirlo, el programa completa el nombre con los códigos que ya hay en el sistema de códigos. Por tanto, ya no podemos repetir el nombre de un código. Si vemos alguno de los que ya está y nos interesa, hacemos clic y automáticamente lo asigna al segmento seleccionado, ¿de acuerdo? Ahora, para modificar también la extensión del segmento codificado, nos aparecen estas barras al final y al principio con el círculo y simplemente arrastrándolo cambiamos la extensión. Antes, cambiar la extensión de un segmento había que volverlo a marcar, volverlo a codificar. Ahora, con este sistema, el flujo de codificación se ha hecho pues mucho más sencillo. Bien, estamos ya finalizando, pasamos enseguida a practicar con el programa. En cuanto a las exportaciones, tenemos en el menú Informes una tabla con los perfiles del documento en el que podemos añadir las variables que nos interesan, como podemos ver aquí en la parte inferior. Y también tenemos la matriz de adyacencia que hemos comentado previamente, que se genera desde la herramienta visual matriz de relaciones de código. Es una exportación disponible que podemos utilizar para llevarla a otros programas, pues, como comentaba yo, como ejemplo, para llevarla a UCINET o a cualquier otro programa de redes sociales. Está en formato de XLSX, entonces esta matriz se exporta al archivo de Excel y la mayoría de programas la reconocen y ya hacen el diagrama que corresponde. Bien, otras mejoras y funciones que iremos viendo a lo largo de los próximos meses, mejoras en los documentos. Los documentos PDF ahora pueden rotar desde dentro del programa en el visor, apareciendo el símbolo este que tenemos aquí, para girar 90 grados a la derecha. Y se han añadido variables automáticas nuevas para las páginas en los documentos PDF, para la cantidad de párrafos, cantidad de frases, cantidad de palabras, cantidad de caracteres. Se han añadido variables, son de sistema, que no las podemos modificar, que dependiendo de los valores que tenga cada documento, pues se cumplimentarán con estos valores. Otra de las mejoras, en este caso en cuanto a los memos, ahora los títulos de los memos pueden ser el doble de largos, antes eran 63 caracteres, ahora son 120 y pico. Y también tenemos la posibilidad de, cuando se funden dos códigos, cuando estamos recodificando y hemos visto que tienen un significado similar, por ejemplo, queremos fundirlos, nos aparece una nota en un memo de código, en el código resultante, que pueden ver aquí, fusionado con el código
tal. Entonces, eso es para tener un control de todas las fusiones de códigos que se han realizado en un determinado proyecto. También tenemos la posibilidad de cuando exportamos un documento que se incluya intercalando los memos que contiene. Tenemos esta posibilidad en exportaciones, informes, exportar. Podemos ver cómo hemos incluido en esta exportación de uno de los cuestionarios de prácticas que utilizamos el memo que está resaltado en amarillo. En cuanto a las herramientas visuales, tenemos la matriz de relaciones de código. Ahora podemos ordenar las columnas con esta flecha, con los puntitos por patrones. Luego también muestra los resúmenes mientras se resalta un nodo. Aquí tienen un nodo en la tabla y al pasar el ratón pues aparece el resumen en la parte inferior, como pueden ver aquí. Y luego en la nube de palabras podemos autocodificar cualquier término que nos interese al hacer clic derecho con el ratón sobre cada uno de los términos, ¿de acuerdo? Y luego, como comentábamos, en el menú Max Dictio tenemos la herramienta del visor de la matriz de palabras que introduciendo los términos que nos interesen nos va a mostrar una distribución por todos los documentos que tiene. A la hora hay que tener en cuenta de cambiar de programa, pues si vamos a pasar de la 2020 a la 2022, pues lo que se transforma son los emoticódigos al nuevo sistema que tenemos. Y al pasar de la 2022 a la 2020, volver hacia atrás, pues los códigos de texto en PDF se convierten en imágenes, los emoticódigos se convierten en códigos normales con el nombre, emoticódigo y el nombre, los títulos de los memos se acortan y los resúmenes de casi documento desaparecen, ¿de acuerdo? Ese sería lo que ocurre cuando vamos a cambiar de una versión a la otra. Bien, ya finalizando, pues pueden consultar más información en el manual de usuario de MassQDA 2022, que ya está publicado en línea, desde el mismo programa pueden acceder, e iremos poco a poco desarrollando esta información en los siguientes talleres. Miércoles 26 de enero tenemos el explorador y la matriz de palabras, y luego en febrero tenemos dos programados, uno para grupos focales, y el 23 de febrero trabajaremos cuestionarios y variables, cuando nos centraremos en esos dos aspectos e iremos poco a poco desarrollándolos y abordándolos. Pues bien, sin más demora, voy a pasar a practicar con el programa. Lo tengo ya aquí preparado el proyecto que solemos utilizar. Bien, yo voy a empezar por la herramienta de pregunta, tema, teoría, que es la que nos ocupa en el día de hoy. Voy a empezar por ella, voy a empezar a trabajar y ustedes, pues, si a medida que les surja alguna duda, alguna consulta, me la van trasladando por el chat y vamos viendo. Bien, este es un proyecto, el que estamos practicando, es un proyecto Frankenstein, que hemos ido haciendo cosas, pero bueno, principalmente tiene aquí unos cuestionarios que importamos en su día. Pueden ver que unos cuestionarios están codificados y otros no tienen respuesta, porque las personas no contestaron. Pero bueno, vamos a trabajar con el grupo de documentos de los cuestionarios. Y luego en este proyecto teníamos, en los cuestionarios había 3 preguntas. ¿Cuáles son las dificultades que tiene el alumnado en la formación en línea? ¿Qué competencias o habilidades del tutor eran las más valoradas? ¿Y qué funciones del tutor o tutora eran las más interesantes para el alumnado que participó en esta encuesta? Estas eran las respuestas que nos daban. Por eso, básicamente, hay 3 párrafos, uno para los problemas, otro para las funciones y otro para las habilidades. Con toda esta información se codificaron, tenemos aquí codificado las funciones, los problemas en el curso, podemos ver cómo hay subcódigos. Entonces, la práctica que yo voy a hacer ahora va a ser analizar con mayor profundidad pues las soluciones a los problemas. Yo ya las tengo codificadas aquí, hay diferentes posibilidades para generar un informe de resultados o las soluciones a los problemas. Vamos a centrarnos solamente en ese aspecto. Podríamos describir los problemas que tiene el alumnado,
Podríamos describir cuáles son las funciones más valoradas y podríamos describir las habilidades. Pero, como tenemos las soluciones a los problemas, vamos a centrarnos en esta categoría y a empezar a trabajar con ella desde la herramienta Pregunta, Tema, Teoría. La herramienta Pregunta, Tema, Teoría la tengo aquí en el menú de análisis. En primer lugar, vamos a hacer clic. Se me abre la herramienta y podemos ver cómo está vacía. La he vaciado para empezar desde el principio y vamos a empezar a trabajar. Lo primero, siempre hay que entender la herramienta como una libreta en la que hay hojas de trabajo. Entonces, el consejo sería rellenar una hoja de trabajo para cada pregunta de investigación. Entonces, yo voy a crear mi pregunta de investigación, nombre de la hoja de trabajo, funciones del tutor o tutora, tema de investigación, formación online con tutorización proactiva, y aquí escribiríamos la pregunta de investigación para esta. Voy a copiar esto, ya tengo una hoja de trabajo. Ahora voy a crear una nueva hoja de trabajo que voy a llamar habilidades tutor o tutora, tema de investigación, formación online con tutorización proactiva, y aquí escribiríamos la pregunta. Lo mismo lo voy a repetir para las dificultades del estudiante en la formación online, tema de la investigación, formación online, y aquí escribiríamos la pregunta pertinente. Bien, ya tengo diferentes hojas para cada uno de los aspectos de mi investigación. Me falta la cuarta, que es la que voy a desarrollar en el proyecto: las soluciones a los problemas. Voy a crear una nueva hoja. El propósito, formación online. Vamos a ponerle estudiar las características de la formación online con tutorización proactiva. Pregunta de investigación. Bien, podemos decir cuáles son, cómo son, por qué, son preguntas de investigación cualitativas, es un trabajo cualitativo. Esta encuesta, este cuestionario tiene parte cuantitativa con escalas de Likert, pero también tiene las respuestas abiertas de los cuestionarios con estos temas, que son lo que estamos analizando con la herramienta. Una vez que tengo las soluciones a los problemas, una nueva hoja de trabajo es la que voy a desarrollar. ¿De acuerdo? Y aquí lo tenemos, nos aparece, en cualquier momento lo podemos editar, ¿de acuerdo? Podemos entrar aquí y editarlo, lo mismo, y aquí lo mismo. Bien, aquí tenemos una serie de pestañas, tenemos el análisis realizado y tenemos que ir introduciendo los elementos que nos interesan. Códigos y temas relacionados, vamos a añadir elementos. Entonces yo me voy a las soluciones a los problemas y puedo ver que todos estos códigos se codificaron con las soluciones. Ya puedo añadirlos. Recuerdo que estamos en la parte final de obtención de resultados, la codificación ya se realizó. Entonces estamos viendo cómo esta herramienta nos va a permitir generar un informe de resultados para que podamos entender cuáles eran esas soluciones a los problemas. Le doy OK. Tenemos aquí todos los códigos. Yo aquí puedo ver que, por ejemplo, puedo ver, vamos a ver,
Vamos a ordenar las soluciones, subcódigos, ordenar por frecuencia descendente. La facilidad de comunicación con el profesorado parece ser la idea más destacada. Entonces, hay un cuadro en cada parte inferior donde yo ya empiezo a resumir y a sintetizar la información. Entonces tengo que empezar a integrar la información en estos cuadros. Sí, bueno, los códigos se añadieron con este botón que hay aquí, añadir elementos, y los seleccioné. Te lo habías perdido, Nicolás. Los habías seleccionado aquí haciendo clic. ¿Vale? Simplemente, aunque yo haya añadido una serie de información, pues en cualquier momento puedo ampliarla desde este botón que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Facilidad de comunicación, también puedo ver que hay un memo, ¿de acuerdo? Está todo localizado, al hacer clic nos aparece. Hay que tener en cuenta una cosa. Si yo quiero, me he dado cuenta de que alguien tiene un problema de dislexia a la hora de escribir aquí y ha escrito individuo la es. Vaya. Esto ahora mismo no lo podría corregir desde este entorno. Tengo que ir al memo y corregirlo. Vamos a hacerlo, vamos a comprobarlo cómo sería. Cierro. No sé si se han fijado de que hay un error, ¿no? Individuales. Vamos a modificar. Aquí no se puede modificar. Eso hay que tenerlo en cuenta al respecto de la herramienta. Cuando yo lo tengo aquí, me puedo ir a memos. Puedo abrir vista general de memos y puedo buscar facilidad de comunicación. Individual. Tenemos. A ver si ahora se modificó. No, pues no lo he cambiado aquí aún. Vamos a ver, aquí tenemos los segmentos codificados, podemos ver los segmentos de cada uno de los códigos. Entonces lo que podemos hacer es, vamos a eliminar de la hoja de trabajo y añadimos nuevamente facilidad. A ver si ahora ya sí, al volver a traer el código, como pueden comprobar, se ha corregido el error del memo. Por tanto, antes de traer a este escenario los elementos, hay que revisarlos bien y tenerlos bien. Lo que estamos comentando, aquí tenemos los memos, doble clic y aparece, segmentos codificados, nos aparecen los segmentos, los podemos visualizar y podemos tener una idea de la información. Si se han fijado, al abrir segmentos codificados, cualquiera de estos segmentos ahora se puede trasladar con ese icono que nos aparece en la parte derecha, se puede trasladar a una hoja de trabajo de pregunta, tema, teoría, ¿de acuerdo? Vamos a darle a que nos lo traslade a los segmentos, este, por ejemplo, y ya nos lo ha trasladado. Hemos oído un sonido y tenemos los códigos de las soluciones y tenemos los segmentos, ¿de acuerdo? En cualquier escenario podemos arrastrar más segmentos. Aquí vamos a hacerlo. Por ejemplo, podemos activarlo y podemos ver segmentos recuperados. Y podemos aquí, por ejemplo, al marcarlo,
he marcado el segmento, enviar a la hoja. Ese también me interesa porque quiero que conste como evidencia en el informe. Los va añadiendo, ¿de acuerdo? Tengo aquí, los puedo ir leyendo y a medida que me interesan simplemente lo vamos a ver. Tenemos aquí algunos y continuamos el trabajo, siempre integrando la información, ¿de acuerdo? Bien, siempre hay que prestar atención a estos cuadros inferiores. Si tenemos tablas de resumen, también las podemos traer, ¿de acuerdo? Vamos a ver si tenemos nueva tabla de resumen. Vamos a ver si creamos una y la traemos. Menú de análisis, tabla de resumen. Tenemos aquí la nueva, que es la que utilizábamos para el papel de apasionar del tutor o tutora. Vamos a ponerle el nombre. Y una vez que se lo hemos cambiado, vamos a tabla resumen. Aquí podemos insertarla dentro de nuestro esquema de trabajo. Memos relacionados, repetimos el procedimiento. Bueno, lo estuvimos comentando en la anterior clase que hicimos. Vamos a repasarlo. Vamos a repasarlo. Igual he ido con las diapositivas un poco rápido porque ya lo vimos en eso, pero lo volvemos a repetir. Bien, en primer lugar hay que entender lo que es un resumen de caso. Un resumen es una síntesis de lo más destacado de cada uno de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, la tabla de resumen, nosotros vamos haciendo resúmenes y simplemente el programa, como veíamos, podemos hacer resúmenes de documento y de código. Entonces, trasladando la misma información al programa, vamos a verlo. Tenemos la cuadrícula de resumen, que es el punto de inicio. Fíjate, Nicolás, que tenemos 3 niveles: cuadrícula, tabla y explorador, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí a quitar. Vamos a quitar, estábamos trabajando con esta herramienta. Y teníamos una serie, estos son los cuestionarios, ¿de acuerdo? Es una herramienta que hace una tabla, una cuadrícula. Tenemos los documentos por un lado, que los puede ver en columnas, en este caso son los cuestionarios, y luego tenemos los códigos en filas. Al cruzar la información, podíamos ver la respuesta del segmento codificado. Y aquí nosotros escribimos un resumen. Aquí hacemos lo mismo. Si seguimos avanzando, podemos ver cómo estamos haciéndolo de la idea de apasionar como competencia o habilidad del tutor. Entonces, de las respuestas del participante que hemos codificado, escribimos nosotros el resumen, ¿de acuerdo? Y así seguimos con todo el trabajo que vamos haciendo. Luego, si quisiéramos otro código, podríamos repetir lo mismo. Todos los segmentos codificados. Comparte conocimiento. Un tutor ideal es aquel que mantiene motivados al alumnado. El tutor ideal que mantiene motivados.
Ese sería el resumen. Hacemos resúmenes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo hemos hecho, se pone en verde. Cuando ya lo tenemos, pasamos al siguiente nivel, que es la tabla de resumen. Desde la cuadrícula podemos pasar porque hay aquí un botón. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en este caso, a ver, ¿cuál he hecho yo? Comunicación. ¿Cuál es la última que he hecho? Bueno, da igual. Vamos a hacer una nueva. Creamos una nueva tabla y seleccionamos apasionar o cualquiera que nos interese de códigos o también podemos elegir variables. Es una herramienta bastante completa. Entonces, el ejemplo que veíamos en la práctica era, pues, por ejemplo, apasionar. Vamos a OK y nos va a aparecer todos los resúmenes que hemos hecho sobre apasionar. ¿De acuerdo? Tenemos aquí los memos y aparecen los resúmenes, que es la nueva herramienta añadido al memo de código, ha añadido el resumen que hemos ido haciendo nosotros. Es una forma de sintetizar la información. Es el proceso lógico. Lo que ocurre que a veces en análisis y con estos programas nos centramos mucho en lo que es la codificación, pero la síntesis de información también es muy importante. Entonces, aquí podemos ver aquí tenemos otro, ¿vale? Y si no hay ninguno, lo podríamos crear desde este icono. Podemos cambiar la perspectiva para ver, en este caso tenemos los documentos en la parte superior y tenemos los códigos en las filas, ¿de acuerdo? En las columnas. Hemos cambiado la perspectiva de verlo con este comando. Además de todo esto, el tercer nivel ya sería el explorador de resúmenes, ¿de acuerdo? Los documentos activados, bueno, vamos a ver, por reseteo, activo los cuestionarios, inserto los documentos activados y luego pues vamos a cambiar aquí. Estábamos trabajando con apasionar, por ejemplo. Vamos a poner el código activado. Entonces, lo que el programa me va a proporcionar es una visión de todos los resúmenes que yo he hecho sobre los códigos que me interesen, ¿de acuerdo? Simplemente sería esa la idea. Básicamente, este es el esquema de funcionamiento de los resúmenes dentro del programa. Es una herramienta muy interesante. Como comentaba, a la responsable de Alemania que le deben de escribir para lo del certificado, se llama, que es mi jefa, Aikokulu Maksukova. En el libro que hicimos de la práctica del análisis cualitativo, nosotros hicimos el capítulo 9 y el suyo. Ella hizo, creo que es el 8 también, de una investigación suya con resúmenes, ¿de acuerdo? Lo voy a mostrar y se lo voy a enseñar. Está en la editorial de Mascudea Press y es gratuito. Lo pueden descargar si les interesa. Si el tema de los resúmenes les interesa. A ver, ¿dónde estaba esto? Aquí lo tenemos. El de Aikokulu era... Este es el nuestro y el de Aikokulu Maksukova. Aquí lo tenemos. Es exactamente el anterior al que hicimos mi compañera y yo. En este capítulo tiene explicado todo el procedimiento de trabajo con resúmenes, ¿de acuerdo? Es una herramienta muy interesante que tiene el programa, ¿de acuerdo? Pueden ver más o menos similar a lo que estamos haciendo y que ahora con la nueva herramienta de resumen de caso para documentos y resumen de tema para códigos, se ha dado un paso adelante en toda esta estructura de trabajo, ¿de acuerdo? Bien, retomando el tema de lo que estábamos viendo, de la herramienta pregunta, tema, teoría, pues bueno, nosotros hemos insertado un resumen de los que hemos trabajado previamente porque nos interesa trasladarlo a los resúmenes.
Lo mismo para los memos. Señalamos aquí los memos, soluciones a los problemas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver soluciones a los problemas, no sé si habrá alguno más, adaptabilidad. Vamos a ver soluciones a los problemas. Pues bueno, voy a traer este y voy a darle OK, aunque no sé si hay alguno más. Para no quedarme tranquilo, me puedo ir a memos, buscar en memos. Vamos a buscar soluciones dentro de vamos a buscar, a ver si nos aparece. Vale. Me salen estos dos, por tanto, pues vamos a hacer soluciones a los problemas. Tenemos preguntar al profesorado, facilidad de comunicación, temario fácil. Bueno, pues vamos a traer esos. Facilidad de comunicación, vamos a traerlo. Temario fácil y entretenido. Bueno, no me acuerdo cuál era el otro. Facilidad de comunicación. Bueno, vamos a traer estos dos y solucionarlo. Podemos ir trayendo todas las reflexiones que hayamos hecho previamente al respecto de los resultados que estamos haciendo. Seguimos con la herramienta y elementos visuales. Vamos a explorar con Max Mapas los diagramas. En este caso, bueno, mapas conceptuales, el siguiente, visuales. Vamos a explorar en herramientas visuales la matriz de relaciones de códigos. Vamos a activar, he cambiado las activaciones, soluciones a los problemas. ¿Lo he hecho bien? Sí. Perfecto. Códigos activados en las filas y luego podemos elegir la que nos interese, elegir el de nivel superior, intersección de códigos como unidad de análisis, para que me dé los cruces de información y solo para los cuestionarios del proyecto, los que están activados. Le doy a OK, voy a cruzar las soluciones con las funciones del tutor, le doy OK y podemos ver este escenario, soluciones de los problemas y funciones del tutor. Entonces esto lo traslado a soluciones. Repito el cruce de información, elegir el código de nivel más alto y en este caso en vez de soluciones voy a habilidades del tutor. Y OK y cambia el escenario. Tengo las habilidades del tutor y las soluciones. Repito el procedimiento. Y ya me he llevado dos diagramas, por ejemplo, a este escenario. ¿De acuerdo? Tengo un cuadro para cada uno y lo que puedo hacer es la facilidad de comunicación y contacto con el tutor parecen las relaciones más destacadas. Si bajo, en este caso, eran las habilidades, las competencias, también la comunicación, la inmediatez de la respuesta, comunicación, disponibilidad del profesorado en la formación en línea, nuevamente la comunicación parece la competencia más destacada para resolver dificultades en la formación. Solo por hacer esto, por hacer este trabajo que estoy haciendo, y eso es un proyecto que ustedes igual no han visto en la vida, pero como yo siempre es el mismo que el trabajo, ya me doy cuenta de que la comunicación, en muchos sentidos, en la formación en línea, lo que estamos haciendo ahora, intentando comunicarnos de la manera más próxima posible, sobre todo desde su punto de vista, porque yo estoy trabajando, pero ustedes están aguantando el ladrillo que les estoy trasladando y si no comunico bien y no les intereso lo que estoy diciendo, saldrían corriendo inmediatamente. Tenemos que hacerlo de forma que ustedes aprendan y en cierta forma nos divirtamos por estar aquí esta hora.
Por tanto, en la comunicación en línea, que es lo que estamos haciendo, me voy dando cuenta. No, un ladrillo. Temas de análisis de datos. Un miércoles por la tarde de enero, no sé. Ustedes parecen jóvenes, podrían estar en otro sitio mejor. Pero bueno, no, la idea es esa. Me voy dando cuenta al introducirlo en la herramienta Pregunta Tema Teoría, de cosas que están sucediendo en mi proyecto, voy reflexionando sobre ellas y voy escribiendo, ¿de acuerdo? Y todo se va integrando en este escenario, mapas conceptuales, vamos a repetir el procedimiento. Tengo una gran cantidad de mapas aquí, soluciones a los problemas, pero bueno, yo lo que voy a hacer es crear uno nuevo y trasladar, ¿de acuerdo? Vamos al programa, vamos a cerrar lo que no necesite. Vamos allá, vamos a herramientas visuales, más mapas. Y podemos ver pues cualquiera de los modelos, modelo de distribución de un código, de concurrencia. Vamos a ver qué nos aparece modelo de concurrencia y vamos a ver soluciones a los problemas. Voy a decirle que no y me aparecen en rojo los subcódigos, ¿de acuerdo? Puede ser una buena solución. El ancho de línea refleja la frecuencia. Bien, esto vamos a dejarlo tan cual, integrar nivel de subcódigo, el máximo, 10 niveles en el programa, mínimo de concurrencia 1, solo para los cuestionarios. Perfecto. Bien, este es el punto de partida del trabajo, ¿de acuerdo? Una vez que... A ver si lo puedo coger o no, se había escondido. Bien. Vamos a ver. Ese es el punto de trabajo. A partir de aquí se puede trabajar mucho más. Por ejemplo, ¿cuál es el que tiene la frecuencia más alta? La facilidad de comunicación, los ordené. ¿Vieron cómo los ordené? Temario fácil y entretenido. Automotivación. Vamos a analizar la automotivación, que es lo que ya no depende del tutor o tutora, depende de cada una de nosotras o de nosotros. En automotivación, pues podríamos importar los códigos concurrentes. Solo para los cuestionarios, esto lo quito porque me da igual cualquier otro código que concurra y el ancho de la línea refleja la frecuencia. Entonces puedo ver qué ocurre con la automotivación en el proyecto. Ya sé que la comunicación es importante, el temario que sea fácil, entretenido y interesante es importante, pero ¿qué ocurre con mi papel? ¿Qué ocurre conmigo como alumno? Bien, pues aquí tenemos las ideas. La automotivación también depende en cierta medida de la responsabilidad, cómo soluciona los problemas. El alumnado tiene que ser responsable, como ustedes que están aquí en este taller. Hábito de estudio, gente que desconectó de estudiar hace mucho tiempo, se engancha a los webinars de estos, yo veo sus nombres y aquí hay gente que repite webinar tras webinar y hay gente que a lo mejor está 2 o 3 meses siguiéndonos porque tiene una tesis doctoral, un problema y a lo mejor le viene bien estar una temporada siguiéndonos. Eso es tener hábitos. Si de repente aterrizas en un webinar de estos y dices, madre mía, ¿aquí qué está sucediendo? Esto no me aclaro. Bien. Este no tiene que ver, pero también tenemos concurrencia, línea discontinua. Pueden ver cómo el temario fácil y entretenido también aparece. La responsabilidad, el grosor, le había dicho que indicara la mayor frecuencia de codificación. Por tanto, automotivación y responsabilidad son importantes. Tener hábito de estudio, segmento parafraseado. Vamos a ver si me lo deja ver. Copiar, elegir, editar, etc. No, no lo puedo ver. Esto, qué raro. Resolución de dudas, preguntar al profesor. Ahora me quedo con la curiosidad de este segmento, ¿cuál era? Eso se debe poder vista general de segmentos. Tampoco. Pero no lo debería ver. Automotivación.
Me voy a verlo porque tengo curiosidad de ver qué es análisis, paráfrasis, categorizar paráfrasis. Igual es una paráfrasis que hice yo de tontería en una práctica. ¿No? A falta de códigos, falta de hábito de estudio. El hábito se pierde, es costoso. ¿Con qué está esto relacionado? Con automotivación. Segmento paráfrasis. Pues, sí, bueno, sería una reflexión que haría yo en algunos. Bueno, no, total, como no la puedo ver aquí en la red, me gustaría poderla trasladar, igual que si hacemos aquí importar segmentos codificados, 3, solo documentos. Podemos ver el texto, claro. Y si yo le digo aquí, importar segmentos codificados, me aparece un tutor, no, son los del código, no sé. Vamos a deshacer. Era solo curiosidad. Motivar, una persona se automotiva si el tutor o tutora también es motivador, preguntar al profesorado, resolver dudas. Vamos a dejar estas aquí también. Flexibilidad, buscar recursos. Esta ya no. Poco, pero bueno, es un pequeño estudio sobre la automotivación, disponibilidad de tiempo. También hay que tener tiempo para asistir al taller. Bien, cuando ya lo tengo, voy a solución problemas automotivación. Bien, ya lo tengo terminado, ya he hecho un gráfico para entender un poco lo que sería la automotivación y simplemente pues vamos a cerrar las mapas, volvemos aquí a la herramienta pregunta, tema, teoría, añadimos el elemento y lo tenemos aquí el primero. Vamos a OK y nuevamente teniendo delante el diagrama que hemos realizado, diagrama que desde aquí ya no puedo modificar, simplemente se trataría de realizar un resumen de lo que más me interesa. Más o menos. Y luego ya llegamos a la fase de integración. Y en la fase de integración de todo lo que hemos escrito debería ir apareciendo aquí. Lo lógico sería darle a un botón y que apareciera todo lo que hemos escrito en todos estos cuadros. ¿De acuerdo? Bien, no se lo digan a nadie, pero me dicen mis compañeras que para la próxima actualización gratuita del programa ya aparecerán aquí todo lo que hemos escrito. Porque sería lógico todo lo que hemos... De momento no está, pero me consta de que esta semana he hablado con ellas y me han dicho que ya están trabajando en ello, que antes de la conferencia de Max Days, que no sé si es en marzo, esto va a estar resuelto. Entonces, aquí ahora escribiremos nuestra teoría, las ideas más destacadas sobre la solución de problemas en la formación online se relacionan con facilidad de comunicación con el profesorado, temario fácil y entretenido y la responsabilidad y automotivación del estudiante. Bien, podemos decir que eso va a ser así. Cuando ya lo tenemos toda la información, le damos a exportar hoja de trabajo, soluciones a dificultades del alumnado, almacén. Confirmamos para que actualice la tabla del índice del documento, le doy a OK
Y ahora pues me voy a mi carpeta de almacén, aquí lo tengo, confirmo para que actualice el índice y ya he creado de este proyecto que no conocía al menos ustedes mucho, ya tengo pues, en este caso solo es la hoja, la parte de las soluciones, lo mismo lo tendría que repetir con funciones, competencias, más o menos sería lo mismo. Entonces tengo el tema, estudiar las características, pregunta de investigación y aquí tengo todos los contenidos. Y puedo ver pues las codificaciones, la integración que comentaba yo, importar segmentos, la tabla de resumen que traje. Esto será bastante extenso. Los memos que inserté, ¿de acuerdo? Y luego, a ver si hay faltas de ortografía. Todo esto habría que corregirlo. Y nada, y luego tenemos las matrices de relaciones de código con la integración, matriz de relaciones. Y aquí tenemos, en este caso, el estudio de la automotivación que hemos hecho gráficamente, en el que me aparece el resultado. Sobre las ideas, conclusiones, teorías, pues aquí podemos añadir, si me dan un minuto más, pues otros datos, otra información. Por ejemplo, me puedo ir aquí al programa y decirle algo tan sencillo como esto, estadística de subcódigos, solucionar los problemas, segmentos codificados, esto es importante, solo los cuestionarios. Perfecto. Hago el diagrama, a mí me gusta más este, vertical. Copio, a ver si se ha copiado bien. Podemos añadir otros diagramas en el informe ya manualmente. Y otra cosa que me viene ahora a la cabeza, otra herramienta chula en análisis, configuraciones complejas de códigos, arrastramos soluciones y arrastramos, por ejemplo, las funciones de tutor. Subcódigos, podemos ver las concurrencias de ideas de las soluciones y las funciones. Pueden ver contacto continuo, la más destacada. Puedo representar gráficamente. Tenemos otro diagrama interesante. Puedo copiar el portapapeles y me llevo a Word. Y ahora pasamos a las preguntas. Me he comido un poco el tiempo, pero bueno, he preferido trabajar este pequeño ejemplo desde el principio un poco hasta casi el final. Nicolás pregunta, ¿son todos los campos de esta nueva función relevantes para una tesis que utiliza análisis de contenidos de entrevistas semiestructuradas? Hay que pensar que los campos los ha desarrollado no informáticos, sino detrás de los informáticos o desarrolladores están los metodólogos. Entonces, si repasamos mentalmente los elementos, las preguntas de investigación son fundamentales en la tesis y el propósito. Los códigos son las ideas, los memos son las ideas desarrolladas, los segmentos son las evidencias, todo eso es súper importante. Tablas de resumen, síntesis de información. Y como diría Miles y Huberman en investigación cualitativa o análisis de contenido con entrevistas, diagramas. Por eso yo estoy centrándome en los diagramas también, porque es una forma de entender mejor el resultado. Yo contestaría que sí, Nicolás. Todos los elementos son importantes. Hay tesis. ¿Sabes qué ocurre? Como mucha gente tampoco conoce mucho la metodología cualitativa, hay tribunales que son más de estadística y tal. Entonces, si no has hecho memos o tal, no te lo van a tener en cuenta. Por tanto, te lo puedes saltar. Yo, por ejemplo, si fuera tribunal de un análisis de contenido como el que comentas, me gustaría ver algún memo, leer qué ha reflexionado durante el análisis el candidato a doctor o doctora, ¿me entiendes? O sea, el programa te da todas las posibilidades que metodológicamente se entienden que se deben de incluir en este informe de resultados. Pero, lógicamente, yo en mi ejemplo he puesto como este gráfico que estamos viendo que
Estos son concurrencias de ideas que también, fíjate, las mismas las tenemos más arriba. Estos son matriz de relaciones de códigos, es lo mismo, estamos viéndolo de forma diferente. Esa sería la idea. No, gracias a ti, Nicolás, te agradezco yo tus preguntas, porque siempre es interesante, me da un poco más de juego. Y también os agradezco la participación. Si tenéis alguna otra pregunta, alguna otra cosa que queráis que comentemos. Ahora, a medida que avancen los talleres, porque desde noviembre estamos con el festival del lanzamiento de la nueva versión, a medida que avancen los talleres vamos a hacerlos más de análisis y más de manejo del programa en un análisis que lo que es el festival de mostrar las novedades, porque a mí también me cansa un poco el tema de estar que si hace esto, que si hace lo otro, porque hay algunas funciones que yo no utilizo y no las... Pero cosas como esta herramienta sí que la vamos a ver más porque a mí me gusta mucho y considero que es importante converger el diseño de la investigación con luego el análisis para llegar a los resultados. Por tanto, a lo largo de los próximos meses continuaremos en esta línea. Pues trabajaremos métodos mixtos, trabajaremos diagramas, trabajaremos toda esta información. Bueno, pues veo que nadie más anima con las preguntas. Si alguien quiere comentar algo más, parece lo damos ya por cerrado. Los que estamos en Europa vamos a dar ya casi el día por terminado y los que están, ustedes que están en América, pues aún les queda todo el día de remar por delante. Que lo disfruten y que les vaya muy bien. Nos vemos dentro de 15 días, el 26 de enero, y continuaremos trabajando con el programa en esta línea. Buscaré algún pequeño ejemplo aplicado para ver estas novedades que comentamos. En este caso es la exploración al principio del análisis y insistiremos más en esa línea que lo que es hacer un recorrido otra vez más de todas las novedades. Lo dicho, muchísimas gracias por su atención y nos vemos dentro. El próximo tema es el explorador de palabras y la matriz de palabras. Yo lo he enfocado dentro de la fase inicial del análisis, en la fase exploratoria, prospectiva, antes de codificar esas entrevistas semi-estructuradas, hacer este tipo de ejercicios para ver en qué partes del material de las entrevistas o de la literatura hay zonas que nos interesa autocodificar y demás. Yo lo he enfocado como un nivel exploratorio. Entonces nos centraremos con estas dos nuevas herramientas, explorador de palabras y el visor de la matriz de palabras que está en MaxDictio. Trabajaremos un poquito de análisis de contenido cuantitativo como exploración del análisis de contenido cualitativo que se hará luego con los códigos. Ese será el planteamiento. Pues muy bien, encantado de haber compartido estos minutos con ustedes y nos vemos el 26 de enero. Un saludo.